Esta es la predicación correspondiente al domingo 17 de julio de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 19. Ya encaramos el final de la carta y de nuestra serie de predicaciones sobre Primera de Corintios. Así que las próximas semanas estaremos reflexionando acerca de este capítulo 15 de esta carta. El motivo de dedicar 3 semanas a este capítulo es porque toda la argumentación de Pablo desde el comienzo de la carta converge aquí en este capítulo. Y los 2 domingos que nos quedan, aparte de este, vamos a dedicarlos precisamente a reflexionar sobre este capítulo número 15. La finalidad y el sentido del Evangelio que Pablo está transmitiendo pasa por la centralidad de la resurrección. Pero para entender por qué es así, por qué la resurrección es algo central, necesitamos comprender las implicaciones que tiene la resurrección para la fe cristiana. Porque la resurrección no es solo una creencia en una lista con casillas de verificación de sana doctrina o de ortodoxia, ¿no? Como si pudiéramos ir poniendo tics en diferentes doctrinas o dogmas, eh, y que la resurrección fuera uno más entre muchos, para después olvidarnos de sus implicaciones o de lo que supone para nuestra vida cristiana. Todo lo contrario. Pablo nos muestra que la resurrección es algo central y constituyente de la fe cristiana. Sin resurrección no hay vida cristiana, sin resurrección no hay fe cristiana, no hay esperanza cristiana. En la iglesia de Corinto había quienes negaban la resurrección, que no existía la resurrección de los muertos y por tanto tampoco Jesús había resucitado. Por eso pregunta Pablo retóricamente en este transcurso de este capítulo, el versículo 12, la primera parte, dice: ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán? Tanto había quienes cuestionaban en la iglesia de Corinto que los muertos resucitaran. Y sobre eso vamos a volver más adelante, pero adelantamos con Pablo en el versículo 14 que sí, la resurrección, ni el evangelio que Pablo está anunciando, ni la propia fe de los corintios tiene ningún sentido. Así que lo que hace Pablo al comienzo de este capítulo es volver a presentarnos el significado del evangelio, volver a recordar lo importante, lo fundamental, que es el evangelio. A lo largo de las cartas de Pablo vemos que hay diferentes presentaciones o diferentes formas en las que Pablo está presentando el significado de lo que es el Evangelio. Todas esas formas son diferentes en algunos aspectos, complementarias todas y ninguna divergente. Y eso es muy importante porque nos indica la riqueza que tiene el Evangelio. Nos indica los matices, la amplitud de la salvación que nos es prometida y también implica que no hay una única manera de hablar o una fórmula estereotipada de lo que es el Evangelio, sino distintas aproximaciones de esta rica variedad o de esta rica riqueza, valga la redundancia, de lo que es el Evangelio, la riqueza del Evangelio. Pablo quiere recordar nuevamente lo que significa el Evangelio y ese Evangelio que ya les ha predicado a los corintios a lo largo de todas estas predicaciones anteriores, ya hemos estado considerando. Ese Evangelio que ellos han recibido y que, según Pablo, en el que siguen perseverando todavía los corintios, versículo 1 de este capítulo 15. Este Evangelio supone o significa es salvación, como ya nos lo ha dicho desde el primer capítulo en el Evangelio, es poder de Dios para salvación, como también nos dice en la carta a los romanos. Por tanto, el Evangelio es poder de Dios para salvación, a menos que ese Evangelio, dice apóstol Pablo en el versículo 2, sea un Evangelio falso y que si estamos ante un Evangelio falso, por tanto, también
la fe que tienen los corintios, la fe que tenemos los cristianos, pues carece de fundamento. Pero ¿cuál es entonces el fundamento de este evangelio que Pablo está presentando a los corintios, que ya presentó en su momento cuando dio lugar a la carta, perdón, a la iglesia de los corintios, lo que nos ha presentado al comienzo de la carta y que ahora vuelve una vez más a recordar? Pues es un evangelio que Pablo no trae de nuevas, ¿no? Hay muchas veces se puede leer infinidad de libros que Pablo poco menos que se inventó el cristianismo, ¿no? Pablo eh, nos dice aquí en el versículo 3, la primera parte, que él ha transmitido el evangelio a los corintios que él a su vez ha recibido previamente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el Evangelio no se trata o no es acerca de una experiencia individual particular y ya está. No se trata de que tú tengas una determinada experiencia, que yo tenga una determinada experiencia y ya está. Hay experiencias que pueden estar asociadas a la proclamación del Evangelio, a recibir el Evangelio por primera vez. Sí, claro, por supuesto, tú tienes una experiencia, yo puedo tener otra, pero no es esto lo medular, lo esencial del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que, aparte de una realidad, pero en este sentido es un mensaje que se transmite y que, por supuesto, se corresponde, como digo, con una realidad, un mensaje que se transmite de una persona a otra, de una generación a otra, de un contexto cultural a otro. Hay una transmisión de lo que es el Evangelio. Y esa transmisión del Evangelio tiene una dimensión social y comunitaria ineludible. Muchas veces se predica un Evangelio como si el Evangelio fuera algo totalmente individual, que depende de nuestra experiencia individual y que la Iglesia es prescindible. No lo es. El Evangelio es una transmisión de la fe de una generación a otra, de un contexto cultural a otro, de una persona a otra, y por tanto tiene esta dimensión social y comunitaria ineludible, y por eso la Iglesia es también ineludible, porque no va a haber nunca transmisión del Evangelio sin el pueblo de Dios, sin la Iglesia, sin esa dimensión social y comunitaria. El apóstol Pablo no es un llanero solitario. Antes que él, otros han anunciado el Evangelio. Él forma parte de una cadena de transmisión y forma parte de una narrativa de salvación. Al igual que nosotros formamos parte de esa misma cadena de transmisión, hemos recibido de nuestros mayores el Evangelio y entregamos a la siguiente generación el Evangelio y formamos por medio de la fe parte de esa narrativa de salvación que nos cuenta la Biblia y que está abierta aún esperando su final. Pero entonces, teniendo en cuenta esta dimensión social, comunitaria de la transmisión del Evangelio, ¿cuál es el contenido de ese Evangelio que Pablo ha recibido y que está transmitiendo, que ha transmitido a los corintios? No lo tenemos ese resumen en el versículos 3 y 4. El Evangelio es que Cristo, el Mesías, el Rey, que es Jesús, ha muerto por nuestros pecados en la cruz y que resucitó conforme a las Escrituras. Y aquí, en esta sucinta presentación que hace Pablo aquí del Evangelio, cabría decir varias cosas, o muchas cosas, pero vamos a decir solo algunas. En primer lugar, que lo que ha ocurrido en el Mesías es lo medular del Evangelio. Las buenas noticias tienen que ver con Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Pero esto no es algo aislable, igual que la transmisión del Evangelio, hemos dicho que tiene una dimensión social y comunitaria, no es una experiencia individual aislada de todo lo demás. Que Jesús, el Evangelio,
tenga que ver con el Cristo, eh, nos indica que no es algo aislable o reducible a la persona de Jesús. Jesús es esencial, es importantísimo, es medular, como hemos dicho en el Evangelio, pero que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Rey, lo pone en conexión con el Evangelio que se viene transmitiendo por parte de los profetas del Antiguo Testamento y que puede resumirse allí como que Dios es Rey, que Dios reina. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y que está resumido por Isaías 52:7. Este es el Evangelio que se viene transmitiendo desde el Antiguo Testamento. Que Dios es Rey, que Dios reina. Por tanto, que Jesús sea el Mesías tiene conexión con este mensaje, tiene que ver conexión con esta narrativa, tiene su sentido y su propósito allí. Porque a veces existe también la tendencia a pensar que la fe cristiana empieza y termina con Jesús, como si todo lo que necesitamos saber sean los evangelios. Los evangelios aquí como género literario, los libros de los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, como si la fe cristiana fuera solo el Nuevo Testamento. No, 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 no. Esto que los evangelios dicen acerca de Jesús hunden sus raíces y tienen su sentido en la narrativa del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, y en este evangelio que ya ha sido proclamado en el Antiguo Testamento, que es Dios es Rey, Dios reina. Por tanto, todo lo que está ocurriendo con Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Lo que ha ocurrido en la historia del pensamiento cristiano es que la tradición cristiana posterior ha convertido a Cristo en nombre propio. Incluso cuando leemos aquí a Pablo que Cristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz y que resucitó conforme a las Escrituras, podemos llegar a pensar que Cristo es un nombre propio. Y por lo tanto, solamente tiene que ver con Jesús. Pero es que Cristo no es un nombre propio, es un título, que es el Cristo en realidad, es decir, el Mesías, el Rey. Y por lo tanto, Jesús no queda aislado de la narrativa que da sentido al título de Mesías. Mesías solamente tiene sentido por la narrativa del Antiguo Testamento y por el anuncio del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y, por tanto, podemos decir, la unión de nuevo en el Antiguo Testamento es la convergencia en Jesús como el Mesías, en el que Dios se ha convertido en Rey, que es el cumplimiento de aquel mensaje del Evangelio allí en Isaías y en el resto de los profetas, que Dios es Rey y que gobierna sobre su creación. Por lo tanto, es muy importante este elemento, no perderlo de vista. En segundo lugar, que la muerte de Jesús en la cruz es muy importante, es una gran victoria, pero una gran victoria que necesita de una segunda parte. Una gran victoria que para que sea victoria, para que la cruz se convierta en una victoria, es necesario la resurrección. Por lo tanto, la cruz es muy importante, pero la resurrección lo cambia todo. El énfasis de la fe cristiana y del Evangelio que Pablo está aquí presentando está no en la muerte en la cruz, sino en la resurrección. Por supuesto, la muerte en la cruz es muy importante. Ya Pablo nos lo ha dicho cuando nos ha presentado el Evangelio allí en el primer capítulo de esta carta. Decíamos que el Evangelio es poder de Dios, y ese poder de Dios se ha manifestado en la cruz. Nos está diciendo Pablo, el apóstol Pablo allí al comienzo de la carta, pero el énfasis está en la resurrección, porque sin la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz
es una más entre muchas, una más entre miles que hubo en el Imperio Romano. El Imperio Romano ejecutó a miles de personas y Jesús es uno más, un crucificado más entre muchos, a menos que le acompañe la resurrección. Porque existe la resurrección, porque la resurrección ha ocurrido, la muerte de la cruz se convierte en una victoria. Ya hemos dicho que la recepción del Evangelio no es algo aislable o una experiencia individual, sino que en todo caso es una experiencia social y comunitaria. Y Pablo nos narra la secuencia de transmisión de estas experiencias del Mesías resucitado. Los apóstoles, otros hermanos, han tenido una experiencia con el resucitado. Cada uno ha tenido su experiencia y esas experiencias son importantes, pero no son reproducibles, son experiencias, las experiencias que ellos tuvieron. Lo importante es la transmisión de ese mensaje asociados a esas experiencias. Lo importante es esa transmisión de la fe. Pablo nos lo dice aquí. Esas experiencias de Mesías resucitado las ha tenido Pedro. No lo dice Pablo, pero lo sabemos en los evangelios. Las primeras que tienen las experiencias del Mesías resucitado son las mujeres, María Magdalena y el resto de mujeres que la acompañan. Después Pedro, después los 12, después 500 hermanos al mismo tiempo, dice Pablo, después Santiago, y una segunda vez a los apóstoles, y por último al propio Pablo. Y las experiencias entre ellos difieren, pero todas tienen que ver con el Mesías resucitado. La resurrección, por tanto, no es una experiencia subjetiva, porque no es una mera experiencia individual, sino que es objeto de fe y de una transmisión. Vamos recibiendo esas experiencias, eso que ha ocurrido de una persona a otra, de un grupo a otro, de una comunidad a otra, de una generación a otra, de una cultura a otra. Por tanto, la resurrección no es una mera experiencia subjetiva, sino que es una experiencia comunitaria. No es lo que alguien se haya imaginado, es algo que han experimentado determinadas personas y que otras personas han podido constatar. Por tanto, es una experiencia comunitaria, es una experiencia constatable, es una experiencia, por tanto, transmisible de una generación a otra, de una comunidad a otra, de una transmisión a otra, de una cultura, de una generación a otra, de una cultura a otra. Y por tanto es algo que se puede testificar. Por lo tanto, existe una objetividad en aquello que estamos transmitiendo. No es solo algo de una experiencia individual subjetiva. Por eso es muy importante, estamos haciendo énfasis, ¿no? Nos agota la experiencia individual. Hay una experiencia constatable por la comunidad y esto es muy importante. Y porque Jesús ha sido resucitado, porque Jesús resucitó, como hemos dicho, la muerte en la cruz adquiere una densidad de sentido profunda, mayor. Ya no, Jesús no es un crucificado más entre los muchos que crucificó el Imperio Romano. Porque existe la resurrección, porque Jesús es resucitado, la propia muerte en la cruz se convierte en una victoria. ¿Y cuál es esa victoria? La muerte, que la muerte ha sido vencida. Esa es la victoria en la cruz. La muerte ha sido vencida porque Jesús no ha quedado muerto, sino que ha resucitado. Pero también aquello que está unido a la muerte ha sido también vencido, que es el poder del pecado. Y con el poder del pecado, el poder del mal. Por lo tanto, la muerte, el pecado y el mal han sido derrotados en la cruz por medio de la realidad, del poder que ha operado en la resurrección de Jesús. La muerte está vencida, el poder del pecado está vencido y por tanto nuestros pecados, porque la raíz ha sido cortada, porque su fuente ha sido secada,
pueden ser perdonados. Pero además, la resurrección es la promesa de que aquellos que estén unidos a Jesús por medio de la fe participarán también de esa resurrección. No solamente Jesús ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él por medio de depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Porque lo que implica que la resurrección sea una resurrección no solamente objetiva, constatable por la comunidad de la fe, y no solamente una experiencia subjetiva o individual, sino que la resurrección sea física y corpórea, implica que no solamente Jesús resucitó física y corpóreamente, sino que nosotros también vamos a resucitar física y corpóreamente. ¿Y por qué necesitamos un cuerpo nuevo? ¿Por qué necesitamos una nueva corporeidad? Pues necesitamos una nueva corporeidad porque la esperanza cristiana es la de un mundo nuevo. Si la esperanza cristiana es un mundo nuevo con unas condiciones de existencia nuevas, se requiere también de una corporeidad nueva, de un cuerpo nuevo. Y por tanto, en eso consiste la resurrección, una corporeidad nueva. Cuerpo nuevo para un mundo nuevo, esa es la esperanza, la realidad de la esperanza cristiana y la promesa de esa misma esperanza. La resurrección se convierte así en el anticipo, en la resurrección de Jesús es el anticipo y la promesa de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Pablo nos dice que este evangelio que hemos recibido, lo hemos recibido por pura gracia. Este evangelio que ha explicado Pablo tan sucintamente y que nosotros hemos también desmenuzado un poco, lo recibimos no porque hagamos nada para merecerlo, no porque lo consigamos, porque lo descubramos, porque lo alcancemos, sino porque lo hemos recibido por pura gracia. No se trata de merecimiento, de logro, de descubrimiento personal, sino de un don, de un regalo gratuito. Pablo ha llegado a ser lo que es por la pura gracia de Dios. Y la gracia de la obra de Dios en él. Es decir, Dios ha obrado en Pablo por pura gracia, sin condiciones ni méritos, gratuitamente. Y es muy interesante esta palabra gracia, porque esta palabra, como todas las palabras que usamos para describir el Evangelio, no son palabras religiosas, no son palabras técnicas del mundo de la religión, como han llegado a convertirse con el paso del tiempo, sino que gracia tenía una dimensión social y política en el mundo greco-romano. Primero, ya podríamos llamar mundo helenístico. Primero el mundo griego y después el romano. Y ese significado que tenía esta palabra, esta dimensión social y política que tenía esta palabra en el mundo greco-romano, Pablo la usa para transmitir el significado del Evangelio. En el mundo greco-romano, la gracia conllevaba un deber de agradecimiento que una comunidad adquiría cuando alguien realizaba una buena obra. Y aquí volvemos a entender esta expresión buena obra o obra buena, no en un sentido religioso, como ha llegado a ser en la historia del pensamiento cristiano posteriormente, sino en el ámbito político y social. Entonces, cuando alguien, un benefactor, realizaba una buena obra en favor de una comunidad, de una ciudad, por ejemplo, se le concedía un honor público erigiendo una estatua o una estela con una inscripción
y regalándole una corona de oro. Muchas de estas inscripciones nos han llegado a nosotros con el paso del tiempo porque estaban o en los muros de los templos o en las estelas o en las columnas, y esas inscripciones se hizo, pues la ciudad tal hizo en favor de la persona cual, erigió esta estatua, se le concedió una corona de oro porque hizo tal cosa en beneficio de la ciudad. Pues bien, eso que hacía el benefactor, lo hacía por gracia en favor de una ciudad, de una comunidad, de alguien, y eso era una buena obra. Si alguien de la élite social y política de una ciudad griega había conseguido, por ejemplo, un beneficio para la ciudad, como por ejemplo interceder ante el al Senado romano, pues la ciudad debía una actitud de agradecimiento con aquella persona o esas personas que habían tenido esta gracia. Este lenguaje político es usado para transmitir el Evangelio. Dios en el Mesías ha hecho todo por nuestra salvación. Cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es un lenguaje político que se usaba en la época. Todo el mundo podía entender este lenguaje, porque era el lenguaje político, de la esfera política. Y desde ahí ese punto lo tenemos que entender. Dios es claramente presentado como este benefactor, no de una comunidad en concreto, sino de toda la creación, que nos concede la salvación como un regalo que no depende de nuestras buenas obras, porque la buena obra es la que Dios está realizando en favor de toda su creación. Y no hay buenas obras que nosotros podamos hacer para conseguir este favor de Dios, porque Dios se lo entrega de manera gratuita. Es más, no podemos devolver este beneficio que recibimos de este benefactor que es Dios, porque es imposible corresponder con este beneficio. ¿Cuál es, por tanto, la respuesta? No hay estela o columna o corona de oro que podamos entregar a Dios como respuesta a este beneficio. ¿Cuál es entonces la respuesta? Nuestra actitud de fe y de confianza. Por lo tanto, los beneficios que recibe una ciudad por parte de un benefactor, había una correspondencia. Lo maravilloso es que no hay una correspondencia con Dios en términos de obras propias que nosotros podamos hacer en contraprestación a Dios. La respuesta es la fe, es decir, una actitud de confianza, y es una actitud de dependencia, y es una actitud de fidelidad. Lo interesante es que entonces, sigue diciendo Pablo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no obras para Dios que den el pago, vamos a decirlo, o la correspondencia con el beneficio que Dios nos ha hecho, sino esas buenas obras en favor de otros. ¿Para qué? Para que este evangelio sea transmitido a otras personas. Por lo tanto, ese lenguaje social y político en el que está transmitido el evangelio sirve para romper la lógica de la contraprestación, porque a Dios solamente le respondemos mediante la fe y una vida en fidelidad a Él. Así que mucho de todo el lenguaje de las disputas del siglo XVI
teológicas que hubo con la Reforma, se dieron. ¿Por qué? Porque desconocían o se olvidó con el paso del tiempo el contexto original en el que esto tiene su sentido. En el Evangelio del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía su Evangelio, el gran benefactor era el emperador. El emperador consolidaba su poder por medio de aquellas buenas obras que hacía como gran benefactor. Pero hay un evangelio alternativo, que es el evangelio del Mesías. Por tanto, en ese evangelio no del emperador romano, sino el evangelio del Mesías crucificado y resucitado, el gran benefactor es Dios, que por medio del Mesías ha hecho esta buena obra en favor de toda su creación. Y por ello, el honor no es nuestro, volvemos otra vez a un vocabulario social y político de la época, el honor no es nuestro, sino que el honor es de Dios. Decimos, a Él sea toda la gloria. Como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, el honor no nos corresponde a nosotros, porque no hay buenas obras con las que corresponder a Dios como benefactor. Si por tanto no se puede corresponder con ninguna obra, entonces todo el honor le cabe a Él. Y ahora se nos ilumina muy bien toda esta discusión teológica, incluyéndola adecuadamente en su contexto social, cultural y político. Así Pablo puede llegar a decir en este versículo 10 de este capítulo 15 que lo que en el Evangelio llegamos a ser, lo que somos en el Evangelio, lo somos por la gracia de Dios. Pero a diferencia de lo que a veces se ha interpretado también en nuestra propia tradición protestante, la gracia no nos deja inactivos, versículo 10. Por eso dice el apóstol Pablo que ha trabajado más que el resto de los apóstoles. Hay una tarea que hacer. No estamos esperando a Dios que cumpla sus promesas, ya está. Somos partícipes, copartícipes de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y por tanto, por eso Pablo dice que ha trabajado más que el resto de los apóstoles, pero esto no hubiera sido posible si Dios no hubiera obrado en él y lo hubiera sostenido, versículo 10. Por lo tanto, es cierto que no estamos inactivos, pero que nuestra actividad no es una obra propia, sino la obra que Dios está haciendo a nosotros. Por tanto, todos nuestros esfuerzos en el Señor pueden vivirse no como una responsabilidad, como una carga, como una obligación, sino como el resultado de la obra de Dios en nosotros y de la gratuidad de su gracia. Ahora bien, la obra cristiana no es un mero activismo, no es un activismo ciego, no es un hacer por hacer, ni tampoco un activismo utópico de un mundo que nunca va a llegar, de una realidad que nunca va a ser nuestra, porque pensemos que podamos mejorar el mundo con nuestro esfuerzo propio, sino que la obra cristiana es el resultado de algo que ha cambiado en el mundo o algo que ha hecho cambiar el mundo. Pero, Sergio, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo? Porque yo veo que el mundo sigue siendo igual que siempre. Ese algo que ha cambiado es la resurrección. El mundo ha cambiado, en el mundo ha cambiado algo porque ese algo que ha ocurrido, que ha cambiado, es la resurrección. Y por eso, si la resurrección del Mesías, nuestra predicación y nuestra fe son vanas, no sirven para nada. Nos vuelve a decir el apóstol Pablo en el versículo 14. Miramos el mundo aparentemente sigue igual que siempre, pero algo ha cambiado el mundo, que es que ha ocurrido la resurrección. Por eso, si la resurrección, el mundo seguiría estando igual que siempre. Pero si la resurrección, sobre esto volvemos al final, si la resurrección, si nuestra predicación no vale para nada, nuestra fe tampoco vale para nada,
nuestro testimonio tampoco vale para nada. Nos convertimos en testigos falsos porque estamos afirmando algo que no ha ocurrido. Dice el apóstol Pablo en versículo 15, si no hay resurrección, el Cristo, el Mesías, tampoco ha resucitado, versículo 16. Así que muy importante, esencial, fundamental, la resurrección. Dudar de que el Mesías haya resucitado no es solamente un problema de la crítica moderna. No es que nosotros, porque tenemos el conocimiento científico, eso nos impide creer que Jesús ha resucitado y por tanto la resurrección se problematiza para nosotros. No, esa es una manera incorrecta de plantear los temas. Porque ya los antiguos en el mundo de Pablo se dudaba de la resurrección. No es que los antiguos fueran crédulos y nosotros que tenemos la ciencia ahora pues nos incapacita para creer en la resurrección. No es así. Podemos comprobar cómo incluso en el mundo antiguo la resurrección era problemática. No era algo que pudiera creerse sin más. Era contraintuitiva en el mundo pagano, porque había otras posibles explicaciones más plausibles para su entorno cultural pagano para explicar aquello que había ocurrido con Jesús. No era necesario la resurrección para explicar lo que había ocurrido con Jesús, había otras opciones, pero ninguna de esas opciones incluía la resurrección, porque incluso en el propio mundo judío se había ido desarrollando la idea de la resurrección, pero no de nadie en particular, aislado, solo. Se había transmitido la resurrección de los justos fieles a Dios al final de la era presente. Y eso es lo que nos habla Ezequiel y Daniel, dicha para todo el pueblo de Dios en su conjunto, al final, como digo, de la era presente. Pero no se esperaba de una persona en medio de la historia, que es lo que se dice de Jesús. Por lo tanto, lo que ocurre con Jesús es una novedad no anticipada ni por el Antiguo Testamento, que habla de una resurrección general para los justos en Dios al final de los tiempos, y tampoco era una idea propia del mundo pagano, que tenía la idea de inmortalidad del alma, de huida del alma a la muerte del cuerpo, y otras versiones de este tipo de ideas que hacían incomprensible una resurrección física, corpórea, aquí, en este mundo, en esta realidad, bajo estas condiciones de existencia. ¿Qué es lo que ocurre con Jesús? La resurrección, por tanto, es lo más decisivo para la vida y la fe cristiana. Sin resurrección, nuestra fe se queda vacía. La muerte no ha sido derrotada, el mal sigue teniendo poder en el mundo, como dice Pablo en el versículo 17. Sin resurrección, la última palabra dicha sobre tu vida y sobre mi vida es la muerte. Versículo 18. Pero además Jesús se manifiesta o se manifestaría sin resurrección como un impostor, como un falso Mesías. En todo caso, poniendo en el mejor de los casos, como alguien que creyó en un mundo mejor, pero que fracasó y que fue aplastado por la estructura y la maquinaria del Imperio Romano. Jesús entonces pues se convertiría en un sueño, en el sueño roto de la humanidad, que como tantos otros sueños utópicos han
sido destrozados bajo la maquinaria de los imperios. Tan fundamental y decisiva es la resurrección. No es algo accesorio o algo que podamos sustituir fácilmente. Con la resurrección podemos esperar nuevos cielos y nueva tierra bajo el reinado de Dios. Si la resurrección, nada ha cambiado en el mundo. La muerte y el mal serán, por tanto, los compañeros de viaje ineludibles del universo y de nuestra propia vida. O resurrección o nada. O resurrección o muerte. O resurrección o mal. No cabe ninguna otra alternativa. Por eso nosotros afirmamos, junto a una larguísima cadena de testigos, no es algo solo que nosotros estemos afirmando, sino nos unimos a toda esa larga cadena de testigos que Jesús ha resucitado, que algo ha cambiado en el mundo, que lo testificamos a todo el mundo y que esperamos un mundo nuevo. Y ahora sí, nuestros esfuerzos, nuestros desvelos, nuestras ilusiones, nuestras alegrías, nuestros proyectos más queridos, las personas a las que amamos, la belleza de la creación, lo mejor de los logros humanos, la lágrima secada y el dolor consolado, todo tendrá sentido. Nada perderá su valor, sino que el Señor, por medio del Cristo, del Mesías, lo llevará todo a un nivel de plenificación y nada se perderá. Que así sea.